El día de hoy vamos a comenzar con un tema muy especial porque ha sido pedido por ustedes a través de nuestras redes sociales y a través de los mensajes que nos envían constantemente. Se trata de una entidad clínica que no solamente afecta al paciente, yo diría que por sobre todo afecta a la familia. Estamos hablando de una condición catalogada dentro de las conocidas como demencias y se trata de la enfermedad de Alzheimer, que en este momento ha aumentado en su diagnóstico y todavía no encontramos un tratamiento completamente efectivo para manejar este deterioro progresivo de nuestro cerebro. Para hablar de este tema, evidentemente necesitamos la presencia de un médico especialista. El día de hoy nos acompaña el doctor Michael Kavar, psiquiatra. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, doctor? Mil gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, por favor, acompáñame un momentito por acá, porque parte importante de lo que queremos decir y dedicarle a la gente que nos está viendo es que nadie está libre de tener un paciente o un familiar, alguien dentro de la casa con esta enfermedad que deteriora el sistema cognitivo. Entonces produce problemas no solo en el paciente, que quizás inicialmente lo sufre, pero quizás al final no lo sufra tanto como lo sufre la familia, que tiene que aprender a lidiar con esta enfermedad también. Así es una enfermedad neurodegenerativa que como afecta tanto el funcionamiento cognitivo de la persona, llega a un punto en que a veces ni siquiera puede reconocer a sus familiares. Entonces se imaginarán ustedes lo difícil que es para una familia lidiar con un paciente quien no puede reconocerlos. Y todas las necesidades, la dependencia que esta enfermedad produce es muy desgastante. Entonces la familia necesita tanto o más apoyo que el paciente en sí. Así es, doctor. Hace muy poco me tocó en el mismo barrio, por la preocupación de una familia vecina, que simplemente el papá se perdió, ¿no? Y eso es algo que moviliza a toda la población y que nos tiene que ayudar a entender que se tienen que tomar medidas preventivas para que este tipo de cosas no sucedan. Por eso es que vamos a desarrollar un poco este tema del Alzheimer yendo desde el principio, y por eso tenemos unas imágenes en la pantalla. Acompáñenos, doctor, por favor. ¿Cómo no? Doctor, acá tenemos dos cortes transversales del cerebro, ¿de acuerdo? Por favor, ¿nos puede informar un poquito qué es lo que se ve acá? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos está indicando que esta persona sufre de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, se puede observar que hay una disminución en el tejido neuronal cerebral, no hay una atrofia cerebral, y hay un crecimiento de los ventrículos, los espacios oscuros que se ven ahí, exactamente. Ventrículos, incluso acá se ha borrado esta circunvolución, ¿no es cierto? Hay un espacio. Exactamente, las circunvoluciones y los surcos. Entonces eso refleja una atrofia, un deterioro, una destrucción de las neuronas, por lo tanto la masa encefálica disminuye en tamaño. Ajá. Básicamente. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el cerebro de una persona con Alzheimer pesa menos que el cerebro de una persona que no tiene Alzheimer. Así es, el peso promedio de un cerebro normal es aproximadamente 1,3 kg y se puede establecer que a medida que avanza la enfermedad va disminuyendo su peso, así es. De acuerdo. Doctor, esto es evolutivo y degenerativo. Así es. ¿No es cierto? O sea, y todavía lamentablemente no hemos encontrado una forma de manejar este tema. Correcto. Doctor, ahí vemos una imagen de una persona de edad, que es más o menos la edad representativa en la cual se presenta esta demencia. Y efectivamente, amigos, como hemos comentado, de un cerebro normal hacia el lado derecho de esta imagen y un cerebro que ha tenido ya atrofia cerebral. Ese es el verdadero nombre que se le da a este achicamiento cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo, así es. Si bien no hay tratamientos curativos, hay tratamientos paliatorios y también hay cosas que podemos hacer para prevenir en cierta medida la aparición de esta enfermedad, ¿no? Que es algo lo que podemos hablar. Perfecto. Doctor, me acompaña por acá, sí, por favor. Hay una cosita importante, sí, que es justamente lo que usted decía, que cuanto antes se detecte el deterioro, el pronóstico va siendo mucho mejor
en cuestión tratamiento. Así es, así es. Se considera que aproximadamente el 5 a 10% de la población, aproximadamente a la edad de 65 años, ya está con algún grado de Alzheimer. Y para la edad de 85, aproximadamente entre un tercio y una mitad ya lo sufren. Entonces hay que tomar medidas. Sabemos que desde la edad de 40 años aproximadamente hay un envejecimiento cerebral que es normal, es parte del envejecimiento general, exactamente, la evolución. Pero hay cosas que se pueden hacer para prevenir, digamos, para desacelerar este deterioro y para prevenir la enfermedad de Alzheimer en sí, ¿no? Perfecto. Sí. Doctor, acá tenemos 4 factores que influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Y vamos a ir por el primero. Amigos, si ustedes ven que está el orden 4, 2, 3, 1, es porque nosotros nos hemos equivocado, y la verdad es que antes que equivocarnos nosotros y que se equivoquen ustedes, vamos a ir en orden. Y por eso es que lo estamos haciendo, porque creo que el principal factor de riesgo viene a ser la edad, doctor. Así es, como acaba de decir, la edad es el predictor más importante de la enfermedad. La edad de 65, como decía, entre 5 y 10% ya lo sufren, y la edad de 85 entre la tercera parte y la mitad. Entonces la edad de por sí ya es un factor de riesgo. Acá viene una pregunta. Alguna vez he tenido, doctor, una paciente de 31 años. Entonces uno dice, si la edad es un factor, ¿cómo puede haber una mujer de 31 años que ya tenga Alzheimer? Entonces, ¿se da? ¿Se presenta? Es bastante inusual, pero puede presentarse. Hay una predisposición genética, una predisposición familiar. Se ha identificado un gen que predispone a la formación de estas placas de proteicas que en algunos casos excepcionales se pueden dar en la magnitud suficiente como para que se presenten los síntomas a una edad temprana. Sin embargo, hay que descartar otras causas de demencia, porque el Alzheimer no es la única. No es la única. Eso es lo que comenzamos el programa diciendo, que esta es una de las causas principales de demencia senil. Así es. De acuerdo. Nos vamos a una segundo factor. Doctor, acá tenemos enfermedades crónicas, y generalmente estas enfermedades tienen que ver con la vasculatura cerebral, ¿no es cierto? Así es. La hipertensión, por ejemplo, es un gran factor de riesgo por lo que involucra en cuanto a la irrigación del cerebro, ¿no? La capacidad de llevar sangre y oxígeno al cerebro. Entonces ese es un factor que hace que el cerebro sea más vulnerable, más frágil para el desarrollo. Y la diabetes tipo 2, exactamente, es otro factor, también porque los niveles altos, desregulados, digamos, de insulina y glucosa en el cerebro también tienden a tener un efecto destructivo. Y bueno, el colesterol alto también, así que la hipercolesterolemia es algo que se debe controlar. La secuela de accidentes cerebrovasculares también puede predisponer al Alzheimer. Totalmente de acuerdo, y acá también deberíamos incluir, o podríamos incluir, algunos fármacos, doctor, porque algunos fármacos producen desde parkinsonismo hasta enfermedades que pueden ir desarrollándose a partir del uso de fármacos indiscriminadamente. Esa es la clave, indiscriminadamente, exactamente. De acuerdo. Sí. Tenemos otro que es importante, ya lo dijo el doctor Hammer, y en realidad se trata de antecedentes familiares. Hay la involucración, está involucrado un gen, está involucrada la genética. Digamos que hay más posibilidades de sufrir de Alzheimer si es que familiares han tenido Alzheimer. Así es, hay un gen identificado que predispone a las personas al Alzheimer, pero eso no es determinante, tienen que haber otros factores contribuyentes. En otras palabras, generalmente una persona con Alzheimer va a tener, si cuando uno toma la historia clínica y obtiene la información sobre los antecedentes familiares, lo más probable es que haya uno o más parientes que han sufrido esta enfermedad o que la vienen sufriendo, pero el aspecto genético no es determinante, es un factor predisponente. Perfecto. Y por último, y acá ustedes se van a sorprender tanto como me sorprendí yo, porque este estaba como número 1, pero yo sí sigo pensando que no es la causa número 1, por eso lo hemos cambiado. En realidad, doctor, los golpes en la cabeza tienen que ver con el Alzheimer, yo más bien lo diría con las demencias. Así es.
Bueno, por ahí hay un par de estudios que sugieren que golpes, traumatismos encefalocraneanos en el pasado pueden predisponer al Alzheimer por un fenómeno de inflamación. Sabemos que procesos inflamatorios predisponen al Alzheimer, pero en general sí, hay otro tipo de trastorno que se llama encefalopatía traumática crónica, que sufren mucho los futbolistas, boxeadores y futbolistas de fútbol americano, que por traumas encefalocranianos a repetición, no necesariamente severos, pero a repetición, muchas veces con algún grado de conmoción cerebral, terminan desarrollando esta enfermedad que para todo efecto práctico es similar al Alzheimer, pero es otro tipo de demencia, sí. Totalmente de acuerdo, doctor, y acá incluso hay millones en juego. O sea, se ve que hay millones en juego porque hay alrededor de 200, 300 jugadores de fútbol americano, en este caso, que están demandando a sus propios equipos por no haber cuidado su salud, porque estas personas se golpean la cabeza constantemente. Un boxeador que ha peleado 40, 50 peleas, imagínese la cantidad de golpes en la cabeza que puede haber sufrido. Esto, de hecho, tiene que producir algún daño cerebral. Así lo es. Estamos revisando. Inclusive ahora están estudiando el efecto del el cabeceo en el fútbol, que jugamos nosotros, si cabecear demasiado la pelota podría tener un efecto a largo plazo, efectivamente. Ajá. Nos falta mucho por chequear, va mucho por aprender. Vamos a ver los síntomas en pantalla, que es lo que más nos va a ayudar a prevenir y a descartar esta enfermedad lo más pronto posible. Adelante, señor director. Vamos a ver, creo que ahora sí pudiera estar esto en orden, digamos, porque todo paciente, doctor, usted como psiquiatra además debe de tener que esto también puede confundirse con cuadros depresivos. Así es. ¿No? Sí, el deterioro cognitivo incluye pues pérdida o disminución de la capacidad de aprender y memorizar, también de la capacidad de pensar y planear, y también incluye cambios conductuales. Esos cambios conductuales incluyen cambios en la personalidad y en el humor. Y uno de los cambios en el humor típicos son la irritabilidad, que está número 1 ahí, El ¿no? paciente como que se da cuenta que no está tan apto como estaba antes y eso le da cólera, que sería algo bastante normal. Pero es uno de los se frustra, y ese es uno de los primeros signos que aparece. Por eso también es importante que la familia se dé cuenta de cambios de humor de la persona para detectar a tiempo y acudir ante un especialista lo antes posible. Exactamente. Pérdida del olfato yo lo tenía más en relación al Parkinson que al Alzheimer. No estoy seguro si en este caso también se da. Sí, se ha visto también que estas placas amiloideas y lo que se llaman marañas neurofibrilares, Ajá, que son, digamos, los mecanismos que obstruyen la comunicación neuronal. Exactamente, que cuando suceden en lo que se llama el bulbo olfatorio, que es una zona del cerebro, puede afectar el olfato, el sentido del olfato, y interesantemente es uno de los indicadores tempranos. No se les da mucha importancia a De acuerdo, este, efectivamente. Pero, sí. Ese es un signo de alarma temprano. Entonces, si ya juntamos dos signos de alarma, cambios en el humor, irritabilidad y pérdida del olfato, en este caso, hay que parar las orejas para tomar actitudes. Problemas en el habla, ¿qué te iba a decir? Lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua, eso. Claro, que también después las llaves, después cuál era mi número de teléfono y después comienza a haber un trastorno. Así es. Sí, la parte del habla es compleja porque, claro, lo más típico es que problemas en encontrar la palabra adecuada para expresarse, pero después eso evoluciona a problemas de comprensión del lenguaje muchas veces, a una dificultad para iniciar el lenguaje, iniciar una conversación puede llegar al extremo del mutismo, en que la persona ya deja de hablar completamente en casos avanzados, ¿no? De acuerdo. Sí. Y por último, olvido de las palabras, olvido de la dirección. Acompáñame por acá, por favor, doctor. Sí. Olvido de la dirección, olvido de la familia, olvido de muchas cosas. Entonces el paciente no se siente integrado. Yo creo que parte importante de esto incluye la preparación de la familia para el manejo de pacientes con esta enfermedad y todas las demencias. La verdad es que es un tema sumamente complejo que yo creo que no hemos agotado acá, porque el manejo de estos pacientes requiere una preparación especial. Vamos a hacer todo lo posible en este programa para entregarles esa información. Doctor Cávar, muchísimas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Nosotros regresamos. Sí. Muy buenas tardes.
tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.